sentido de para dónde queremos ir como institución educativa y qué vamos a hacer para eso. Y en el qué vamos a hacer es donde entran los planes de área, si se quiere, como instrumentos, como herramientas para aterrizar esa visión, ¿sí? Si yo digo, queremos ser la Colombia mejor educada del 2021, esto, digamos, es una visión, ¿sí? Sin embargo, para que esa visión se realice, hay que concretarla en acciones particulares. Entonces, los colegios plantean una misión, plantean una visión, un horizonte hacia donde quieren llegar, y cada uno de los planes de área, de las áreas básicas y obligatorias y complementarias, pues deben formular su plan. Es decir, ¿qué van a hacer? A propósito de esa visión y esa misión, ¿qué van a hacer? Estas metas, este horizonte institucional no es un horizonte infinito, digamos, no es que no haya un tiempo, porque en realidad implica que yo te pueda hacer cortes y saber cómo voy, ¿sí? Si yo dije voy a hacer, vamos a formar estudiantes con pensamiento crítico, autónomos, emprendedores y demás cosas, yo no puedo esperar a que pasen 20 años para ver si se cumplió o no se cumplió. Entonces los proyectos educativos, en tanto proyecto, tienen unas fechas límites. Si yo digo, voy a darme 4 años y en 4 años vamos a ver cómo va nuestro plan, cómo va nuestro proyecto. Entonces lo mismo va a suceder con los planes de área. Los planes de área no se formulan infinitos, ¿sí? Sí, deben tener unos cortes, deben tener unas formas de poderse revisar y de evaluar y de saber, por ejemplo, si en efecto las decisiones que tomamos están funcionando o no están funcionando y si tenemos que tomar medidas a tiempo para modificarlas. Y eso es potestad de la institución bajo el criterio de autonomía, ¿sí? Es decir, las instituciones tienen autonomía para repensarse internamente, para decir cómo nos reformulamos. Pero aquí lo importante es que estas reformulaciones no salgan simplemente del deseo de un profesor. Llega un rector nuevo, llega un coordinador nuevo, llega un profesor nuevo y entonces él quiere volver a hacer todo de nuevo porque siente que todo lo que se ha hecho está mal. No, en realidad ahí debe haber mecanismos de seguimiento, de evaluación, que le permitan a los profesores en conjunto, a la institución en conjunto, decidir y decir, ah, no, sí tenemos que mejorar en este sentido porque las evaluaciones nos están mostrando que aquí están débiles los estudiantes, está sucediendo esto, que hay problemas en esto y demás. Entonces tenemos este plan a 11 años y digamos que si bien el PI es un marco general, el plan es un marco general un poquito más pequeño, pero es general para los 11 años de formación. Entonces no se dedica, digamos, al detalle del día a día. Por eso decíamos, no es un plan de clases, ¿sí? No es un plan ¿cómo lo llaman? Una planeación, ¿sí? Para dictar la clase, no. El plan es el horizonte del área. Si el área dice, mire, nosotros como área de ciencias sociales, y fue lo que ustedes hicieron en la primera parte, que era lo que llamábamos el sentido del área, nosotros vamos a formar estudiantes con un criterio social, ¿sí? Vamos a formar a los estudiantes que sepan, por ejemplo, seleccionar información, diferenciar fuentes, estudiantes que conozcan la historia para tomar decisiones, estudiantes que tengan herramientas de las distintas disciplinas de las ciencias sociales para estudiar su realidad, para estudiar el mundo en el que viven y además puedan proyectar una vida en ese mundo que a veces parece un mundo muy difícil. Ese es el horizonte que se debe plantear el área. Entonces, si la institución tiene un horizonte, cada área debe tener como un horizonte hacia dónde va, pero el área tiene un horizonte clarísimo y es en términos de la formación que le corresponde a esa área, ¿sí? Entonces, los de matemáticas pensarán su horizonte, los de lenguaje pensarán su horizonte. Entonces, si no hay una referencia común, cada uno va a disparar para cualquier lado, ¿sí? Y la referencia común para todas las áreas es el PI, ¿sí? Es el horizonte de la institución. Entonces ya una vez teniendo claro ese horizonte, los profesores en grupo, como ustedes lo hicieron, dicen, bueno, ¿para dónde vamos? Entonces esos comités de área están conformados por profesores de todos los grados y en primaria sobre todo van a encontrar ustedes que hay profesores de distintas áreas. Es decir, hay profesores que se han formado en educación infantil o en educación matemática y están trabajando todas las áreas o en psicopedagogía y están trabajando todas las áreas. De hecho, a ustedes les puede pasar que lleguen a la primaria y no solo tengan que trabajar el área de ciencias sociales, sino también trabajar otras áreas. Entonces, por eso, el que ustedes tengan claro cómo pensar el área es muy importante, porque también les va a dar pistas para cuando se enfrenten a un área diferente, al lenguaje, a matemáticas, y saben que existen unos referentes a los cuales pueden acudir para poder entender
qué es lo que se debe hacer ahí. Entonces, el equipo piensa hacia dónde va la enseñanza de las ciencias sociales. Y lo que plantea el ministerio es, esa manera de plantearlo tiene diferentes formas. Algunos planes se organizan según ejes problemáticos, según núcleos, según fases, bueno, hay distintas maneras. Y en este caso, el ministerio dijo lo que nosotros logramos acordar en todas sus mesas de concertación y demás, es que trabajáramos por ejes, ¿sí? Por ejes que permitieran de alguna manera como centrar, si se quiere, 8 elementos, campos problemáticos a través de los cuales se puede enseñar las ciencias sociales. Y son esos 8 ejes que ustedes encuentran en la malla, ¿sí? Entonces, ese eje debe entenderse como aquel que permite articular preguntas y problemas diferenciadas por grado, ¿sí? Y esta diferenciación por grado tiene que ver con lo que llamábamos las pautas de secuencia. O sea, no simplemente primero y 11, ¿sí? Ah, ¿por qué son diferentes? Porque sí, no. Porque en primero yo no puedo pedirle a un niño que haga una crítica social acerca del gobierno, ¿sí? No, porque de seguro la crítica del niño ahí va a ser simplemente la repetición de lo que le escucha el papá, de lo que le escucha el mismo profesor, y lo que queremos antes que eso es que el niño construya un criterio, ¿cierto? A propósito de esos 8 ejes que trabajan cada uno un campo específico que le corresponde a las ciencias sociales. Entonces, el eje abre una posibilidad de formación, ¿sí? Entonces, si queremos, decimos, estamos formando a los estudiantes en 8 ejes, según esta propuesta. Y cada eje va a desarrollarse durante 11 años. Entonces, lo que aquí es importante a la hora de formular esta malla curricular es que exista algo que llamamos coherencia horizontal. ¿M? Y es que el niño no sienta que lo que vio en primaria, en primero vuelve y lo ve en segundo, vuelve y lo ve en sexto, vuelve y lo ve en 11, o que lo que vio en primero nada tiene que ver con segundo, ni con quinto, ni con 11, o sea, que lo que hay es como una suma de temas, de cosas que al final el estudiante no entiende muy bien para dónde va eso. Pero para que el estudiante entienda que hay coherencia en lo que está haciendo, es necesario que sea coherente para los profesores, para que el profesor que está dictando en séptimo sepa lo que está dictando el de primero, ¿sí? Que entienda que están trabajando todos en un mismo plan, ¿sí? O si no, eso va a que, digamos, la formación va a quedar hecha un despelote porque cada uno va a estar tratando de hacer lo que se le ocurre. Entonces, esa es la idea del plan. La idea de los ejes es justamente ese, pensar entonces cómo a lo largo de 11 años yo formo un tipo de pensamiento, en este caso dice alineamiento crítico, reflexivo, en los estudiantes y para eso acudo a 2 herramientas. Una, las preguntas problematizadoras y 2, los ámbitos conceptuales. Entonces, ¿qué son las preguntas y los ámbitos? Más allá de la definición que ustedes ya tienen, son las que permiten aterrizar el eje según los niveles de complejidad, de primero a 11. Entonces vamos a encontrar distintas preguntas que lo que se supone, como está planteado en el lineamiento, buscan generar la discusión, buscan generar la conversación y buscan generar algo que se plantea todo el tiempo, que es la investigación, que pongámosle a esto un alcance, porque ahí es donde siempre hay muchas confusiones y es que creemos que el niño desde primero de primaria está haciendo investigación. No, el niño está haciendo indagaciones, está aprendiendo a hacer consultas, está aprendiendo a buscar datos, está aprendiendo a buscar información, pero todavía no es investigación, es decir, está acudiendo a algunas herramientas propias de las disciplinas de las ciencias sociales para aprender cómo analizar, cómo estudiar un fenómeno en particular. Y el elemento fundamental para estudiar cualquier fenómeno son los conceptos, ¿sí? Yo no estudio un fenómeno simplemente conociendo el fenómeno. Entonces acá es importante que nosotros logremos diferenciar entre información y conceptualización. Porque comúnmente lo que vemos, por ejemplo, en noticias, lo que tenemos en la prensa, lo que escuchamos en el decir de la gente comúnmente es información, ¿sí? Información acerca de las masacres en Bogotá, en Colombia, información acerca de la guerra en Armenia y Azerbaiyán, información acerca de procesos históricos y culturales, información. Pero ¿cómo pasar de la información a la conceptualización? Y ese es el reto de los profesores de ciencias sociales, y es poderle brindar a los niños desde las distintas disciplinas las nociones conceptuales que permiten pensar, por ejemplo, las organizaciones sociales. ¿M?
Entonces, sí, tenemos, por ejemplo, el concepto de organización. Ese concepto se va a trabajar desde primero de primaria hasta 11. Y lo que va a variar es la complejidad. Entonces lo veíamos en las pautas de secuencia. Decíamos que inicialmente en primaria lo que se buscaba con los niños es sobre todo que hagan ejercicios descriptivos. Y por eso se parte de una idea que es lo preconceptual o el preconcepto. Y es que aquí al niño yo no le voy a pedir una elaboración de la noción de organización, sino que me describa las distintas organizaciones que conoce, que entienda cuáles son sus funciones, que entienda cómo están funcionando en la sociedad en la que vive, qué diferencias hay, qué potestad tiene cada una de las distintas organizaciones, para que llegado el momento podamos explicarle, por ejemplo, cómo un concepto como el de familia puede ser trabajado desde el punto de vista de la sociología o desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Desde estas dos disciplinas. Y cómo lo que él en primaria describía como parte de su cotidianidad, de su vida regular, ¿m? Puede volverlo él un objeto de estudio, puede él hablar de otra manera con otros elementos mucho más formales acerca de ello. Es decir, en séptimo, de sexto a noveno, ya no le vamos a pedir que describa, ¿sí? Que describa cómo está conformada su familia, qué funciones tiene cada uno en su familia, que serán cosas que vamos a trabajar con los niños, sino que acá ya tenemos que entender cuál es el papel, digamos, de la familia en una estructura social, qué tipos de familia existen y cómo ese tipo, ¿sí? Esa diferencia de tipos se relaciona con una organización de gobierno diferente de la población, de una organización diferente de la cultura y de la política de una población. Y el estudiante va a tener que tener muchos más elementos y para esto, por ejemplo, acudimos a la historia para mostrarle cómo hubo otras organizaciones donde, por ejemplo, la noción de familia no necesariamente era la familia actual, sino que era otro tipo de noción y cómo hablar de familia no se reduce a una relación entre un papá, una mamá y un hijo, ¿sí? Sino que tiene que ver con otro tipo de funciones que cumple esta figura dentro de una población o cómo pueden no existir en ciertas poblaciones estas ideas de la familia. Bueno, y ahí aparecen las disciplinas y en 11, por ejemplo, ya podemos pedirle al estudiante que compare, por ejemplo, que entre en unas discusiones donde yo ya quiero escuchar es su criterio, porque si estamos diciendo que le vamos a formar un pensamiento crítico al estudiante, y ya en décimo y once está a punto de salir, lo que queremos es ver si el estudiante tiene una posición, tiene argumentos para armar una discusión, para problematizar alguna situación que se esté presentando, en fin. Entonces, fíjense que lo que plantea el eje es que yo no estoy sumando temas, sino que yo tengo clarísimo que cada eje que contiene un conjunto de conceptos y que esos conceptos se están trabajando desde primero de primaria hasta 11. ¿Esto por qué? Porque a veces se siente, por ejemplo, que con los niños de primero, que con los niños de segundo, como son chiquitos, son bobos y como son bobos no entienden y como no entienden, entonces no habría que entrar en mayores profundidades ni en mayores explicaciones, sino hay que entretenerlos como si fuera un ejercicio simplemente de cuidado de los niños, ¿sí? Entonces, póngalos a picar, póngalos a cortar, que dibujen el mapa, que no sé qué, pero muchas veces nosotros como profesores no entendemos para qué está haciendo eso, ¿sí? O sea, que eso que está haciendo es porque le estamos construyendo las bases para que ese concepto que está trabajando, por ejemplo, en geografía, se pueda ir complejizando y le pueda servir más adelante para hacer otro tipo de análisis y de ejercicios mucho más profundos en la escuela. Entonces, eso debe ser clarísimo en esto que hemos llamado coherencia vertical, ¿sí? Es un poco lo que les estamos pidiendo en este momento, en esta entrega que ustedes van a hacer del plan, y por eso les decía a los que logramos tener tutorías que íbamos a cruzar distintos elementos que estaban en el lineamiento, ¿sí? La tabla donde nos presenta las disciplinas y los conceptos, la tabla donde nos presenta las pautas de secuencia y la malla curricular. ¿Por qué? Porque, digamos, ese es el ejercicio que tienen que hacer los profesores a la hora de pensar el currículo en la escuela y es no simplemente decir existe el lineamiento, sino entenderlo. Para poder entenderlo, y desde adentro poder decir si funciona, si no funciona, qué cambios pueden proponer, qué ajustes pueden hacer, siempre, por ejemplo, teniendo el criterio de la coherencia,
para que eso no vaya a ser de verdad un galimatías, como que nadie entiende qué es lo que se está haciendo en ciencias sociales, sino que el estudiante, en serio, entre más transparente sea la formación para el estudiante, entre más clara, pues él va a entender para qué le sirve eso. Y muchas veces nuestro juicio acerca de que algo no nos sirve es justamente es porque no ha sido claro. No porque el conocimiento tenga que ser en sí mismo útil, sino porque a veces ni siquiera le estamos enseñando ciencias sociales para que él salga y con eso consiga un trabajo. No, estamos enseñando esto para que el estudiante sepa cómo vivir en un mundo en el que pasan miles de cosas, en un mundo que resulta ser muy complicado y necesita el tener criterios para ubicarse en ese mundo, ¿sí? Entender qué es lo que está pasando. Entonces, eso fue lo que trabajamos en esa coherencia. Ustedes tenían que explicar, trabajar sobre dos preguntas. La primera era explicar esa relación entre eje, pregunta y ámbitos conceptuales, que yo les decía, bien, pero más allá de la reconstrucción, que está bien, de lo que ya dice el lineamiento, yo quiero escuchar ahí su voz y ver que ustedes han entendido cuál es la relación, ¿sí? Para que entendamos también, por ejemplo, en términos jerárquicos, llamémoslo así, cuál es el lugar, qué es más grande, el eje o la pregunta o el ámbito conceptual, cómo se relacionan, por dónde arrancamos y demás. Entonces, en varios de los ejercicios que vimos, lo tenían, entonces yo espero que esta entrega no, nos vaya muy bien. Y la segunda pregunta era, bueno, muestre cómo funciona eso, porque usted me puede decir en la definición que el eje agrupa las preguntas para que las preguntas propicien la investigación y propicien una entradas, digamos, desde lo particular, desde lo general hasta lo particular en la formación del estudiante. Bueno, la segunda pregunta era muéstremelo, ¿sí? Y aquí entonces no pedimos que se lo inventaran, ¿sí? Eso lo hemos hecho en otros grupos, pero en esta ocasión dijimos fue, no se lo inventen. Miren la malla y encuentren eso que está diciendo la definición. Si la definición dice que va de lo general a lo particular, escoja un eje y búsqueme lo general y lo particular. O sea, ¿qué es lo general del eje que se plantea en la primaria? Que se va especializando hasta volverse particular de ese eje, para entender la identidad, entonces, por dónde arrancamos y por dónde terminamos. Entonces, para eso cruzamos las pautas de secuencia, un poco para que también se entienda que no es, digamos, al azar o aleatorio, a la selección, la definición de un plan de formación, sino que debe haber un criterio. Entonces, pautas tienen pautas de orden cognitivo, pautas de orden del campo en el cual se puede estudiar, que es lo que llaman ellos vivencias y experiencias, pautas temporales, y es acerca de qué tiempos, qué temporalidades vamos a usar para enseñar y para trabajar con los estudiantes. Y entonces en ese ejemplo les decía, bueno, si quieren trabajar los 11 años, chévere. Si quieren trabajar un año por cada nivel, chévere. Lo importante es que esa segunda parte permita ver que eso que ustedes explicaron en la primera parte acerca del eje, la pregunta y el ámbito conceptual es claro y lo pueden explicar a través de un ejemplo. Como yo veo eso en la malla, como yo visualizo todos esos elementos de la estructura en la malla, que sí, que funcionan o no funcionan. ¿Para dónde vamos? Porque hasta ahí es lo que hemos hecho. ¿Para dónde vamos? Para este tercer corte que va a ser muy, muy cortico, vamos a trabajar algo que se llama la coherencia vertical. Y es que, como no se trata de entender esta malla curricular como una suma de temas, entonces uno dice, en el primer bimestre veo los dos primeros ejes, en el segundo los otros dos ejes, y así hasta acabar los 8 ejes, y eso sería leer la malla y trabajar la malla bajo el criterio no de la formación por competencias o por procesos, sino leer la malla desde la tecnología educativa, que de nuevo lo vimos en el primer corte, era una sumatoria de temas, era un listado de requisitos secuenciales y condicionales, que lo único que plantean de alguna manera es una acumulación de conocimiento, pero no una comprensión de los problemas, porque en últimas lo que resulta obligatorio no es aplicar el lineamiento tal cual, no es hacer lo que dice el misterio, sino lo que si se quiere es obligatorio para los profesores, trabajar sobre problemas, trabajar sobre los problemas de la vida social del niño en los distintos niveles, llamémoslo así, personales, muy locales, regionales, nacionales, mundiales, para que él entienda ese mundo en el que vive. Entonces, ahora vamos a trabajar en una coherencia vertical. Esto ya no será esta entrega que ustedes hacen hoy, sino que para que lo piensen. Y es, para esta coherencia vertical nos vamos a ubicar de nuevo en 1 o 2 grados de distintos
de niveles para ver cómo, por ejemplo, ustedes seleccionaron un eje, cómo desde ese eje puede haber una relación con los demás ejes, ¿sí? Es decir, yo podría encontrar que puedo jugar con las preguntas y reformular, por ejemplo, una pregunta que me ponga a jugar otros ejes de la malla, para entender que cuando yo trabajo con un estudiante a propósito de un problema al que estoy acudiendo, no estoy trabajando un eje y una pregunta, puedo estar trabajando sin darme cuenta 4 o 5 ejes o los 8 ejes. Ahora, aquí también el criterio no va a ser que todo funcione al tiempo, sino que va a haber coincidencias, va a haber otros momentos en los que los ejes no se relacionan. Poder entender esto así ha sido muy complejo, es decir, porque nosotros seguimos con un afán y una preocupación acerca de las temáticas y digamos que no logramos hacer estos juegos que resultan más complejos y es ver cómo se relacionan, por ejemplo, los distintos ejes y los distintos ámbitos conceptuales. Si ustedes lo veían en la tabla de conceptos, que había conceptos que se repetían, ¿sí? En los ejes. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Es que el concepto no es exclusivo de un eje, es que el concepto me sirve para pensar problemas de orden político, pero también me sirve para pensar problemas de orden antropológico, pero también para pensar problemas de orden geográfico, histórico, el mismo concepto. ¿Sí? La misma disciplina puede acudir a distintos problemas y un problema puede acudir a distintas disciplinas. Es decir, no hay una relación uno a uno nunca, sino hay una relación múltiple entre disciplinas y conceptos, que es un poco lo que habría que entender en ese sentido. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en las siguientes sesiones, que es lo que llamamos coherencia vertical. Ya trabajamos la coherencia horizontal, la coherencia vertical, y lo que trataríamos de mirar en esa clase complementaria es un poco cómo esto se traduce en competencias, o por lo menos cómo hacer una lectura desde la propuesta de la malla curricular, de esta estructura que se está proponiendo ahí, cómo se ve reflejada la competencia, cómo yo veo una competencia que es una de las cosas también fundamentales para cuando ustedes vayan a trabajar sobre temas de evaluación, y es la competencia no es simplemente un enunciado, ¿sí? La competencia se traduce en tareas, se traduce en ejercicios específicos donde yo veo el uso de la competencia en diferentes niveles que hace el estudiante de la misma. ¿Listo? Entonces, ese es lo que hicimos, para dónde vamos, y con esto lo que esperaríamos es por lo menos que quedara un brochazo muy general. Ya la profundidad siempre va a depender de ustedes, acerca de ese contexto institucional en el que se inscribe la enseñanza de las ciencias sociales, de los discursos de las distintas disciplinas y del posicionamiento en el campo académico de las ciencias sociales, y para eso trabajamos un capítulo, extendimos un poco, nos demoramos, pero bueno, no se trataría de correr, sino de entender que las disciplinas que están inscritas en este campo de estudio, que es las ciencias sociales, tienen una historia, y su historia tiene que ver con situaciones particulares que le dan condiciones de emergencia y condiciones de existencia. Llamemos como condición de emergencia el hecho de que aparezcan situaciones particulares que impliquen hacerse nuevas preguntas y en esa medida construir nuevas teorías para hablar de ello. Por ejemplo, y lo planteábamos, las ciencias sociales aparecen como disciplinas que se enfrentan a la transformación del mundo moderno. Es decir, son disciplinas modernas, no son disciplinas clásicas. Por eso sus antecedentes más antiguos de las ciencias sociales están inscritos en la filosofía, como en casi todas las disciplinas. Las ciencias políticas van a encontrar trabajos de filosofía como las de Jean-Jacques Rousseau, bueno, que está al inicio de la modernidad. En Maquiavelo, en el mismo Platón van a encontrar ustedes relación con, por ejemplo, las ciencias sociales, con la misma economía. Es decir, es como si fuera una raíz inicial que luego se abre y se especializa. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mundo se vuelve cada vez más, digamos, más complejo, aparecen nuevas situaciones. Entonces, en ese escenario es que aparecieron las disciplinas de las ciencias sociales
con pretensiones particulares cada uno, que esto es importante que ustedes lo tengan siempre presente, algunas con pretensiones de cientificidad, que lo vimos, o sea, es decir, con el ánimo de construir verdades, de decir la verdad del mundo, de contar con unos métodos válidos que permitan saber qué pasó y cuándo pasa lo que pasa y demás, y otras que eran más cercanas a las ciencias humanas, en tanto se ocupaban era del problema de la construcción, de la manera como las personas viven el mundo, ven el mundo, y no tanto la generalización, es decir, no poder predecir lo que va a pasar en lo social, sino poder decir lo que pasa, ¿sí? Un poco lo que sucede en la historia, decir lo que pasó, ¿sí? Claro, la historia, recuerden que siempre ha estado como en estos dos, en esto se ha movido en el punto intermedio, porque en algún punto de la historia también se va a preguntar acerca de si lo que está diciendo es verdad o no es verdad, ¿sí? Pero también tenemos la antropología y las ciencias orientales, que son mucho más cercanas a los humanos. Recuerden, por ejemplo, que las ciencias orientales, dentro de sus métodos, va a acudir a la lingüística y a la filología para que ésta, de alguna manera, le permita interpretar esas otras culturas no occidentales a través de las construcciones escritas que hacen esas otras culturas. Entonces, ese otro contexto lo que nos muestra es que si en términos del contexto institucional decimos que hay que trabajar sobre los problemas del mundo real, hay que darle las herramientas a los estudiantes para que piensen ese mundo en el que viven a través de herramientas de las ciencias sociales, es porque justamente las ciencias sociales en su devenir histórico se han construido por efecto de lo que sucede en la realidad, o sea, no salen de ejercicios de abstracción, sino que es a propósito de lo que pasa en la realidad que las ciencias sociales se ven afectadas, aparecen sus discursos, se transforman sus métodos. Vamos a ver ahorita en este capítulo 2 y para los que ya lo leyeron, cómo por ejemplo la antropología se libera del método fundamental con el que apareció, que fue el método etnográfico, y se introducen otros ejercicios diferentes más de orden estructuralista para hablar, por ejemplo, de las comunidades primitivas. Ahí ustedes van a encontrar trabajos como los de Levi-Strauss, que es un antropólogo, pero que ya no trabaja desde el punto de vista etnográfico, o bueno, acude a elementos de la etnografía, pero toda su construcción teórica es desde el punto de vista del estructuralismo. Entonces, lo que sucede en el mundo es el objeto de estudio, si se quiere, de las ciencias sociales, bueno, en general, sobre todo todas las disciplinas, pero en particular para las ciencias sociales. Por eso, que el estudiante conozca la realidad, vea el mundo y le demos herramientas para que esto suceda, estamos ayudando a que, no a que el estudiante sea un científico social, es decir, no va a ser economista, no es antropólogo, no es sociólogo, sino que tenga pistas y sepa, por ejemplo, ubicar sus intereses. Es decir, a mí me interesan los problemas políticos, ¿sí? Entonces, sé que hay unas herramientas desde la ciencia política y de seguro yo podría terminar estudiando eso de ciencias políticas porque ahí es donde están las preocupaciones y los intereses que yo tengo. Bueno, la escuela es la que le permite eso al estudiante, ¿sí? La que le da pistas acerca de, bueno, frente a sus preocupaciones en el mundo, frente a su lugar que está asumiendo en el mundo, cómo desde el campo del saber usted puede construir criterios, construir discursos, construir una práctica vital, ¿sí? Para vivir en ese mundo en el que usted vive. La economía, la sociología y demás. Entonces, a veces estos dos planos parecen no tener relación, pero en efecto este es el contexto que le da sentido al contexto en el aula. Hemos acudido a un contexto histórico, un poco para que ustedes lo conozcan, pero que de fondo todo el texto de Wallerstein y su mismo nombre, que se llama Abrir las ciencias sociales, este informe que ellos hacen, tiene que ver es con esto, con decirle a los científicos sociales y a los profesores de ciencias sociales que las ciencias sociales lo que hacen es abrir, ¿sí? No se pueden cerrar en sí mismas, sino que tienen que abrir las posibilidades a pensar el mundo. Y por tanto, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, va a haber una relación de disciplinas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a encontrar que la historia empieza a trabajar de la mano con las ciencias naturales, que la economía que se había alejado de la historia empieza a trabajar con la historia, con la filosofía, con la política. Y entonces empieza a haber más mezclas. ¿Se acuerdan que en lo que estudiamos lo importante era diferenciar las disciplinas? Bueno, después de 1945 lo que va a haber es como un entrecruzamiento de disciplinas y lo que nos muestra esto para nosotros en términos curriculares es que nuestra área de ciencias sociales no se puede encerrar en sí misma. Es decir,
tenemos relación directa con el área de lengua castellana, con matemáticas, tenemos relación directa con ciencias naturales, con educación física, con todas las demás tenemos relación. Y si logramos entender cómo, en qué sentido se podría dar, por ejemplo, si ustedes tuvieran que ser profesores de primaria, se les va a facilitar la vida en el sentido de decir que no estoy trabajando sociales, estoy trabajando sociales, lenguaje y matemáticas en un mismo ejercicio. En este mismo ejercicio estoy poniendo en juego competencias de las distintas áreas, porque lo que mostró, digamos, y lo que va a mostrar el informe de Wallerstein es justamente que esta diferenciación de disciplinas hoy ya no parece útil, ya no parece funcional para entender el mundo en el que vivimos, y que necesitan los estudiantes es entender que las disciplinas tienen relaciones. Por ejemplo, de no limitarnos. Yo entré a estudiar fue ciencias sociales. Yo no estudio matemáticas ni entiendo estadística porque yo entré hasta ciencias sociales. No, resulta que lo que usted está haciendo ahí es limitándose. Usted debería poder tener la posibilidad de tener un bagaje amplio que le permita, por ejemplo, entender la influencia que tienen las matemáticas en las ciencias sociales para, por ejemplo, predecir fenómenos, para entender los datos y cómo esto tiene, por ejemplo, un lugar político para la toma de decisiones. Entonces, ese es como el escenario en el que nos hemos movido. Vamos a trabajar esta otra parte de Wallerstein, de la transformación después de 1945 y lo que él llama luego los retos que él plantea hacia finales del siglo XX. Es decir, este es un texto de 1994, 97, si no estoy mal. Es decir, no es un texto que esté inscrito en el hoy, en un mundo en pandemia, en un mundo con una crisis económica profunda, pero que, digamos, preveía ciertas situaciones y que de fondo lo que nos está diciendo es, como profesores de ciencias sociales, como investigadores de las ciencias sociales, lo que tenemos es un horizonte, ¿sí? Un horizonte que no debemos perder. Sí, toca leer el resto del libro para el tercer corte, van a tener 2 puentes, entonces ahí pueden aprovechar para leer capítulo 2 y 3. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, hacer su parcial, carguen sus planes de aula, está abierto, bueno, está abierto hasta mañana el tema del plan de aula, por si tienen que hacer ajustes, va a estar esta mañana a medianoche la posibilidad de cargar el plan de área. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ese tiempo lo ampliaría usted en la plataforma? Porque ahorita mismo dice que es hasta esta noche. La fecha normal, pero la plataforma se cierra hasta mañana. Entonces mañana Ok. lo pueden subir. Bien, bien, ¿Listo? bien. Sí. Bien. El parcial sí va a estar abierto solo por 1 hora, de 12 a 1. Entonces, por favor, pilas con eso. Profe, qué pena. ¿Será que antesito de acabar la clase puedo hablar a solas con su merced? Sí, Lucas. Vamos a trabajar con 2 grupos, el grupo Angélica, y estoy pendiente del texto de Felipe. Pucha, yo no sé qué, yo creo que tengo angustia con ese texto. ¿Cuándo fue que tuvimos la tutoría, Felipe? El miércoles, profe. Miércoles a las 11, creo. O a las 10. En la mañana. Miércoles estábamos a ¿qué? A 14. 14. Vamos a mirar qué tengo aquí el 14. Sí, profe, 14. ¿Es el de Edison Carranza? Sí, profe. Hagamos chulo saber si está el ajuste guardado. No me guardo cambios. Ay, muchachos. Yo no tuve la precaución, yo creo que acabamos, se me olvidó y luego simplemente lo cerré y no le guardé los cambios. ¿No recuerdan lo que conversamos? No. No lo grabamos No tampoco. mucho, la verdad.